Es para mí un verdadero placer y un privilegio poder inaugurar esta nueva reunión de la Cátedra Anuis dedicada a la memoria del maestro Manuel Velasco Suárez. El maestro Manuel Velasco Suárez, a quien tuve el privilegio de conocer y quien fue para nosotros un gran inspirador en muchos ámbitos. Fue inspirador, por ejemplo, en su papel pionero para instaurar la bioética en América Latina. Fue para nosotros inspirador también por los innumerables consejos que nos dio en materias muy diversas. Por ejemplo, las veces que nos aconsejaba sobre cómo tratar a las personas que están en el papel social de pacientes, como decimos en la jerga médica. Yo quisiera recordar que el maestro Manuel Velasco Suárez, chiapaneco, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se recibió de médico, y dedicó muchos años de su vida, 50 por lo menos, a esa universidad que lo honró con el título muy meritorio de profesor emérito. Pero el maestro Manuel Velasco Suárez también incursionó en muchas áreas diversas. Por de pronto su labor política lo llevó a ser gobernador del estado de Chiapas y su contribución a ese estado consistió en obras que todavía persisten. Para mí, la más importante tal vez sea la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas, con su Facultad de Medicina Humana, que esa pura designación hace una distinción importantísima respecto de otras facultades de medicina. También él fue director de los Servicios Generales de Salud y en ese carácter impulsó mucho las interacciones entre la psiquiatría y otras disciplinas médicas. Y para que podemos abundar más, yo he recordado muchas veces en condiciones como esta, cómo yo conocí el nombre de Velasco Suárez a través de la lectura que hacía de las revistas de neurología, neurocirugía y electroencefalografía, porque él se destacó por aportaciones significativas y muy originales en los tratamientos quirúrgicos de enfermedades neurológicas. No en vano, el Instituto Nacional de Neurología lleva hoy su nombre y recuerda una labor no solamente científica, también hay que reconocer que en nuestros países la labor fundacional de instituciones es una tarea muy difícil, muy ímproba, que exige don de gentes, exige relación con el poder político, exige una cautelosa afirmación también de los beneficios no solo económicos, sino sociales que tienen las grandes construcciones. Por eso, el Instituto Nacional de Neurología y los trabajos que en su época fueron señeros en el campo de la neurocirugía, entre otras de la enfermedad de Parkinson, fueron para mí unas inspiraciones aún antes de conocer la faceta por la que terminamos honrándolo, especialmente que fue la instalación del ideario bioético, de la forma de reflexión bioética en México y la creación de instituciones que perduran y que son ejemplares en nuestro continente, como la Comisión Nacional de Bioética, que nació como una inspiración conjuntamente con la Academia Nacional Mexicana de Bioética, ambas instituciones que hoy persisten, que hacen una aportación significativa no solamente a este país, sino a todo el continente americano y en el plano mundial también. Yo siempre he pensado, y quiero compartir con ustedes, que el verdadero humanismo no consiste solamente en una recapitulación de las fuentes clásicas, ni consiste en una erudición relativamente vacía de contenidos, sino que consiste en la integración de muchas formas de racionalidad, de muchas formas de trabajo, de muchos quehaceres intelectuales. Y se me ocurre pensar, debido a que tengo una particular afición por el escritor aragonés Baltasar Gracián, un sacerdote jesuita del siglo XVII que nació en un pueblo que hoy día en España se llama Belmonte de Gracián, en su honor en Aragón, cerca de Calatayud, en 1601 y vivió hasta 1659. Y he pensado en esas asociaciones libres que uno suele tener, que las obras que publicó Gracián reflejando
personalidades ideales de su época se aplican enormemente bien a lo que fue la figura y la personalidad del maestro Manuel Velasco Suárez. La primera obra de Gracián, del año 1637, se titula El héroe. El héroe se caracteriza en esta obra de Gracián por una serie de características que él llama primores. De los primores, el más importante quizás sea el conocerse a sí mismo. ¿Qué mejor aplicación podríamos hacer de esa máxima de Baltasar Gracián que la que el propio maestro Velasco Suárez nos enseñaba a cada instante, dándonos a entender con su ejemplo que lo primero que era importante para un científico, para un humanista y para un médico era conocerse a sí mismo, saber de sus propias valías, de sus propias limitaciones y actuar en consecuencia. Baltasar Gracián escribió posteriormente un libro que se ha hecho muy famoso y que ha sido estudiado reiteradamente, que se llama El Político. En ese libro Gracián hace un recuerdo emocionado del que fue el más grande de los reyes de España, que fue Fernando el Católico. El político Fernando el Católico dice: es un rey para evocar y es un rey para imitar. Es un rey para evocar porque tal vez España no debería la grandeza que tuvo en la época de Gracián si no hubiera sido por esa unificación que se hizo en la península por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que terminó con la dominación árabe en el sur de España y también unificó enteramente los reinos. El carácter más esencial del político era ser, al mismo tiempo que un hombre de acción, un hombre de reflexión. Y yo creo que la figura política de Manuel Velasco Suárez nos lo refleja como un hombre de acción que sabía de alguna manera articular intenciones y articular voluntades, tarea fundamentalmente de un político que maneja el diálogo, pero también sabía reflexionar y sabía decir las cosas cuando había que decirlas y también hacer una labor imperecedera. No en vano, en su labor como gobernador del estado de Chiapas, inició muchas acciones que hoy celebramos, construcciones importantes y, como ya he dicho, que para mí personalmente la creación de la Universidad de Chiapas fue una imperecedera aportación a la cultura, no solo de México, sino a la cultura mundial, porque una universidad no es solamente un lugar geográfico y un sitio donde estudian estudiantes, sino un lugar que crea cultura y que crea también tradición. El tercer libro de Baltasar Gracián que me viene al recuerdo cuando pienso en qué es el humanismo, sino esta integración de perspectivas, de racionalidades, de voluntades, es lo que Baltasar Gracián llamó El Discreto. El libro El Discreto, así como El Héroe se componía de primores, El Discreto se compone de realces. El discreto es el hombre que sabe vivir en la sociedad cortesana de su época. De esa forma se parece a un libro que era famoso en aquellos años, que se llamaba El Cortillano, que había escrito Baltasar Castiglione para decir cómo podía comportarse una persona en la vida social. El discreto es la suma, la discreción, entre paréntesis, como una especie de virtud, es la suma de todo lo que el héroe puede hacer, el héroe en el sentido no gigantesco, sino de la vida diaria, más lo que la discreción hace. ¿Y qué es la discreción? La discreción es el arte de actuar prudentemente. El arte de actuar prudentemente indica que muchas veces la gente debe dejar lo que los políticos suelen llamar una razón de Estado y comportarse al estilo de Maquiavelo, muchas veces instrumentalizando personas, para más bien tener una consideración de lo que significa el ser humano. Baltasar Gracián era un sacerdote jesuita que publicó también una obra de devoción que se llama El Comulgatorio, en la que firma con su verdadero nombre, pues todas estas, el héroe, el discreto y el político, las firmó con un seudónimo de Lorenzo Gracián, que puede haber pertenecido a alguno de sus hermanos. ¿Qué quiero yo proponer en esta breve introducción a la personalidad de la obra de Manuel Velasco Suárez? Que en estas tres obras del siglo XVII se anticipan algunas de las virtudes. ¿Qué es una virtud? Una virtud es una situación de excepción, es una situación de valía máxima.
Hay virtudes que son propias del trabajo técnico. Un buen artesano tiene la virtud de hacer bien su trabajo. Y hay virtudes que son del alma. Por ejemplo, la bondad, la integridad. En todas estas cosas, yo creo que el ejemplo que quiero poner sobre la mesa es el ejemplo de un hombre como Manuel Velasco Suárez, que supo aunar los primores del héroe de Baltasar Gracián, los realces del discreto y la prudencia y la activa participación social del político. Esas tres facetas, si bien no agotan la vida entera de una persona como el maestro Manuel Velasco Suárez, a quien hemos recordado en años anteriores en este maravilloso libro que refleja en parte las aportaciones de la cátedra Anuis del año 2016, el maestro también quiero recordarlo como una persona de familia, como una persona que amaba a su esposa, que educó a sus hijos en la integridad de la fe cristiana y que también supo hacer de la familia un centro de encuentro que fue como un lugar de resonancia de su tarea humana y de su tarea científica. Cuando nos reunimos, y quiero aquí recordar a mi gran amigo Jesús Agustín Velasco, con quien me une una amistad y una fraternal compartición de intereses y de proyectos, cuando recordamos a su padre, recordamos muchas de las ideas que él nos dio. Por ejemplo, recordamos el reloj de arena con que solía medir el tiempo para cuando tenía conversación, o la campana con que solía tocar, y muchas otras frases oportunamente recordadas cuando es del caso, como aquella que dice que las personas no son más personas por lo que tienen, sino más bien por lo que son y sobre todo por lo que sirven a otros. De esta manera yo creo que hacemos un homenaje, modesto como solamente pueden ser los homenajes que no llegarán nunca a la altura de la persona que homenajean, pero sí sentido y sobre todo muy sincero a esta personalidad que supo aunar la cientificidad, y por eso fue reconocido en el mundo entero, la prudencia, la discreción y la bondad. Y quiero recordar finalmente su participación muy importante en esa Asociación Internacional de Médicos contra la Guerra Nuclear, que obtuvo el Premio Nobel de la Paz por haber hecho contribuciones interesantes al diálogo interhemisférico e internacional. Y merecidamente, yo diría que el maestro Velasco Suárez fue una de las personas que impulsó ese diálogo y que en esa actividad, en esta asociación de médicos contra la guerra nuclear, pudo expresar muchas de sus convicciones más centrales. Por lo tanto, me vuelvo a congratular de poder dirigir la palabra a tan distinguida audiencia como la que aquí se congrega hoy día, hacer mi homenaje respetuoso y humilde a la que fue una persona que nos inspiró a todos y de la que siempre recordaremos con mucho afecto sus valiosas enseñanzas. Muchas gracias.